sobre el mantenimiento en cautiverio de los anfibios. Ya he tratado el tema de las generalidades, de pronto vamos a poner en práctica algunos de esos datos que teníamos. Básicamente, para tener en cuenta que muchas de las enfermedades en cautiverio que presentan los anfibios son originadas por el mal manejo. Si nosotros manejamos adecuadamente nuestros anfibios, vamos a evitar patologías, vamos a evitar invertir en el costo de los tratamientos y vamos a ahorrar en el tiempo invertido de los empleados haciendo tratamientos. Básicamente, cuando los anfibios se les dan una buena dieta, un buen manejo, cuidados adecuados, estos animales subsisten bien y se reproducen. Existen anfibios que son muy resistentes a arreglos muy espartanos, muy básicos, como las ranas africanas de garras, que ya hemos hablado un poco de ellas, y también como la salamandra tigre. Estos animales a veces los tienen los coleccionistas, incluso los de menos conocimiento, y a estos animales les va bien. Pero otras especies, incluso a nivel zoológico, con todas las condiciones controladas de temperatura, de manejo, tienen dificultades para mantenerse y reproducirse a largo plazo. Nosotros tenemos a Telopus en el zoológico y de verdad que es bastante complicado con ellos, son muy exigentes en condiciones para poder subsistir bien. Muy importante antes de pensar en tener un anfibio, así sea como mascota en los países donde esto es permitido o en colecciones zoológicas o en un laboratorio, es muy importante antes de que llegue el animal revisar la literatura. Existe un libro de Wright, que es el de manejo y medicina de anfibios, que lo ven en la parte superior de la diapositiva, que es un tratado verdaderamente de anfibios. También hay ya algunos tutoriales, la WCS, que es la Wildlife Conservation Society, tiene un tutorial en internet, lo pueden encontrar en YouTube para complementar a los que les interese esta charla, es excelente también, sobre todos los aspectos de manejo y médicos de la especie. Y finalmente, pues hay asociaciones, en Estados Unidos está la Asociación Americana de Veterinarios Especialistas en Reptiles y Anfibios, que se llama la ARAP, y ellos hacen encuentros, tienen sus journals, entonces pues estos son, digamos que, muy buenas fuentes de información. Se accede a la información en internet, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque no hay un filtro. A mí se me puede ocurrir que yo tuve una rana y la bañé con jugo de naranja y no le pasó nada, entonces yo puedo poner que se pueden bañar con jugo de naranja y no va a haber un filtro que diga que eso no es cierto. También es muy importante, sobre todo a nivel de zoológicos, que se cuenta con equipos de biólogos y veterinarios. Siempre los biólogos son muy importantes en el aspecto de que ellos te cuentan cuál es la historia natural de la especie. Y esta de por sí ya es una guía inicial sobre el manejo. Ya sabemos de qué temperatura viene, de qué humedad viene, si es un animal de árboles, si es un animal fosorial y todo ese tipo de cosas. Y si vamos a recibir el animal de otra institución, pues sería ideal hablar con ellos, saber en qué condiciones tienen a los animales para poder manejarlos, sobre todo si se ha usado medicaciones, qué tipo de dieta se usaba y así minimizar el estrés de los animales por los cambios. Antes de traer los animales, es importante que nosotros ya tengamos preparado tanto su albergue de cuarentena como su albergue permanente. Como lo vamos a ver más adelante, en los sistemas de agua hay unos filtros biológicos que, al igual que cuando se manejan peces, ya deben estar maduros al momento que el anfibio ingrese. Y es importante, antes de que llegue el anfibio, que nosotros sepamos que tenemos un suministro estable de alimentación, que tenemos un bioterio que nos va a vender los animales, porque sería muy complicado que ya estén los anfibios en lugar y no haya que darles de comer. Si nosotros tenemos algún permiso de colecta para traer animales de vida libre, por ejemplo, vamos a iniciar un programa de protección dentro del Amphibian Ark para proteger una población de anfibios y vamos a sacarlos de vida libre. Es importantísimo cuidarnos de todos los aspectos de bioseguridad en el momento que vamos al campo. Estos animales en el campo deben ser capturados con guantes desechables,
Estos guantes deben estar humedecidos con agua que no tenga cloro, como les explicaba, para no dañarles la piel y quitarles la capa de mucus que tienen los anfibios. Es muy importante siempre manejar el agua declorada en un atomizador. Entonces, cuando se captura el anfibio, puede quedar restos de hojas, de tierra. Es muy importante lavarlos con esta agua en el atomizador y quitarles todos esos restos de arena, de tierra que podrían lastimar la piel. Y a partir de una lesión de esas, fácilmente un agente patógeno puede entrar al organismo del animal y producirse una enfermedad. Es muy importante que nos cambiemos los guantes entre anfibios o nos lavemos las manos. Tener en cuenta también que las secreciones de piel de una especie puede ser tóxica o dañina para la otra. Entonces no es buena idea, si estamos haciendo una colecta de campo, meter animales de diferentes especies en los mismos contenedores, o de pronto ya capturamos los animales, los pasamos a un contenedor más grande. Tenemos que lavar muy bien ese contenedor antes de poner animales de una nueva especie en ese mismo contenedor. Los anfibios tienen un sentido del olfato sumamente desarrollado y las especies se comunican por feromonas. Entonces, algunas salamandras liberan feromonas que pueden llegar a estresar a otras especies cuando huelen esta feromona. Importante cuando capturamos anfibios muy pequeñitos, ya sea para llevarlos de un lugar a otro, para hacerles examen físico. El calor de las manos puede generar un estrés térmico en el animal, sobre todo si la temperatura ambiental está muy diferente. Entonces, es muy importante mirar cómo está la temperatura de las manos antes de hacer la captura. Ya les explicaba, por motivos de feromonas y de bioseguridad, no mezclar las especies en los contenedores y lavar un contenedor que haya tenido una especie anterior. En lo posible, los anfibios deberían trasladarse de manera individual para evitar que se lesionen la piel entre ellos, que haya agresividad, porque ellos pueden llegar a ser agresivos entre ellos, y finalmente que haya elevación del amoníaco por la producción de orina y de restos metabólicos de ellos, y esto genere toxicidad para ellos. Es mejor transportar anfibios en las bolsas que se usan para el transporte de peces. Es mucho mejor que, por ejemplo, usar las bolsas de alimentos, las bolsas Ziploc. Son mucho más resistentes las bolsas para peces. Se ve un poquito cruel, un poquito feo tener un anfibio entre una bolsa, pero realmente se lastiman muchísimo menos que en un contenedor plástico, porque ellos van a saltar de un lado a otro y de esta manera pues, se protege mucho su piel. Es muy importante colectar el agua del sitio donde se capturan los anfibios y dependiendo si es un anfibio terrestre, por ejemplo una rana, un sapo, se pone simplemente un tercio del agua de la bolsa, una pequeña cantidad, pero cuando son animales acuáticos o cuando son larvas, sí hay que llenar mucho más la bolsa. Para terrestres, discúlpenme, es una pequeña cantidad en la bolsa, ya para acuáticos iba un tercio de la bolsa y el resto, no sé si han visto de pronto cómo se trasladan los peces, que tienen una pequeña cantidad de agua y casi todo es una cantidad de aire que queda, entonces la bolsa queda como inflada. Importante no agregar material vegetal dentro de la bolsa porque las plantas se descomponen y van a contaminar el agua. Y se debe hacer, cuando la bolsa ya tiene el aire, se debe hacer un nudo asegurado con una liga como se hace en peces. Y el nudo debe ser muy firme porque estos animales intentan lesionarse donde vean un espacio por donde se puedan meter, pueden terminar haciendo traumas de tipo rostral. Es importante, si el transporte de estos animales dura más de un día, que todos los días del contenedor donde están o de la bolsa se cambie el agua para evitar el acúmulo de amoníaco, el acúmulo de sustancias por descomposición del material que hay ahí. Como lo decíamos, los anfibios son sumamente susceptibles a las condiciones insalubres, entonces se nos van a enfermar si no les damos buenas condiciones. Y los residuos orgánicos que hay en esa agua van a producir toxinas y esas toxinas pueden envenenar y matar a los anfibios. Los contenedores tipo Tupperware funcionan bien
en anfibios porque son seguros, tienen unas pestañas, pero a tener en cuenta que los tarritos que son para guardar alimentos traen unas sustancias antifúngicas y estas son tóxicas a los anfibios. Entonces, si vamos a usar un contenedor que ha sido de alimentos y está recién comprado, debe lavarse para eliminar esos tóxicos. Se le deben abrir agujeros, como lo ven en la foto inferior, agujeros al techo del contenedor y a laterales, y lijarlos muy bien para que los animales no vayan a tener un trauma rostral si se tratan de poner su cabeza cerca de esa zona. Para el sustrato, la parte de abajo, lo ideal es usar papel de toalla, espuma de goma, musgo, y esto se va a mantener húmedo, va a mantener el ambiente húmedo, pero hay algo sumamente importante y es que este papel de toalla no puede tener blanqueador, debe ser una toalla de color natural, porque la cantidad de cloro residual que tiene el papel de toalla, el papel de cocina para ser blanco es suficiente para intoxicar a un animal. Cuando se humedece y queda exceso de agua, debe sacarse con cuidado porque si no todo el interior va a empezar a flotar y el animal va a estresarse y se va a lastimar. Nunca cuando estamos en condiciones de campo o de traslado podemos dejar las cajas expuestas al sol porque dentro de ese contenedor se pueden alcanzar temperaturas letales y los animales pues van a morir. Y todo el tiempo recuerden mantener el anfibio dentro de su temperatura óptima preferencial. Entonces ellos tienen ese rango, ese POTR que depende de la especie, puede ir de 24 a 28 grados, o sea, todo depende de la historia natural de cada especie, pero yo ya sabiendo cuál es, debo tener todo el tiempo un termohidrómetro a mano para saber cómo están las condiciones de manejo de estos animales. En cuanto a las cecilias, no toleran cambios bruscos de temperatura, entonces son mucho más exigentes en estos cambios de hábitat. Cuando las diferencias térmicas son importantes entre la POTR del anfibio y lo que hay ambientalmente, lo ideal es usar algún tipo de aislamiento. Entonces, las neveras para alimentos, nuevamente, las heladeras para alimentos son una buena opción. Ahí se podría manejar paquetes de calor, si estamos en un país de estaciones y hay un invierno, o incluso paquetes de frío si estamos moviendo salamandras de tipo alpino en climas cálidos. Pero es muy importante que estos paquetes vayan fijos por medio de cinta adhesiva y estén separados por lo menos 10 centímetros de los animales para no ir a producir calor o frío radiante que termine matándolos. En cuanto al transporte, para que no haya movimiento de las cajas, la nieve seca en forma de maní tiene un problema y es que se mueve mucho durante el transporte y termina estresando y lastimando a los animales. No se deben abrir agujeros dentro de estas cajas para el transporte de alimentos porque ahí vamos a perder la regulación de la temperatura. Así aparentemente haya un cierre grande, es suficiente el intercambio de oxígeno, rara vez vamos a tener problemas por oxigenación con este tipo de cajas. Pero si ya vamos a almacenar varios anfibios, probablemente sí tengamos que mejorar la ventilación. Importante tener en cuenta en lo posible mover al anfibio lo más pronto posible a su nuevo recinto, porque entre menos estrés haya, pues van a estar mejor. Empezar a ofrecer cuanto antes un alimento pequeño, comidas pequeñas, especialmente en animales juveniles o de tamaño pequeño. Si algún anfibio, como ven en la foto inferior, una ópaga, llega en esas condiciones, se ve sus huesos pélvicos prominentes, entonces ese animal debe darse de un manejo preferencial, no ponerlo junto con los demás, sino que toca empezar a alimentarlo más frecuentemente porque estos animales fácilmente desarrollan una atrofia en el borde velloso intestinal y de esa manera pues ya no va a poder darse una buena digestión del alimento, el animal entra en un distrés digestivo y pues termina muriéndose. Entonces, para evitar esto, incluso para tratarlo en sus fases iniciales, lo ideal es empezar a dar muy pequeñas cantidades de alimento y frecuentemente. Incluso
Si hay anorexia, a estos animales se les puede dar, como lo vamos a ver más adelante, el AD de Hills, que es la dieta enlatada que se le da a los carnívoros, a los gatos, y unas pequeñas cantidades de esto pueden ayudarnos. Es importantísimo saber qué venían comiendo los animales. Son animales de vida libre y es posible cazar algunos de estos animales para los primeros días ir haciendo una transición a las dietas cultivadas, o si vienen de una institución, tratar de hacer un cambio gradual. Si se va a cambiar, lo ideal sería, si funciona bien la dieta, mantenerlo en la misma dieta que venía. En cuanto a la cuarentena, es un proceso sumamente importante. ¿Qué busca la cuarentena? Busca que disminuyamos la introducción de enfermedades o parásitos a los animales que ya viven en la colección. Cuando llega un animal silvestre, puede parecer saludable, pasa no solamente con los anfibios, sino con todos los animales silvestres, pero ellos pueden albergar patógenos que a su vez pueden enfermar animales susceptibles. Por otro lado, un animal recién llegado está estresado, le cambiamos la dieta, le estamos haciendo procedimientos médicos, está en un espacio de cuarentena que es pequeño, y todo ese tipo de estrés puede llevar al nuevo llegado a enfermarse. Los factores que generan estrés en un animal que está en cuarentena, básicamente es que a veces los espacios, el traslado se dio en una hidratación inadecuada, una temperatura inadecuada, fluctuaciones bruscas de temperatura, falta de alimento, un manejo inadecuado, condiciones no sanitarias, sobrepoblación de animales, muchas veces cometer el error de albergar animales no compatibles, y por el traslado, si no fuimos cuidadosos, puede haber abrasiones y cortes en piel, y estos cortes, estas heridas, son una puerta de entrada a los patógenos. El estrés va a conducir a los animales a inmunosupresión, y esta inmunosupresión a su vez va a hacer los más susceptibles a infecciones. Es importante saber que los ambientes enriquecidos, donde los anfibios se puedan esconder, van a disminuir el estrés de ellos. Entonces, así queramos hacer un hábitat de cuarentena muy espartano, que sea fácil de limpiar, donde no haya patógenos, es sumamente importante que les brindemos un sustrato, que les brindemos tarritos plásticos donde ellos se puedan ocultar. Hay algunas plantas que se pueden desinfectar, vamos a verlo más adelante. La Golden Pothos, que es la que están viendo en la parte inferior de la diapositiva, es una planta que permite ser desinfectada con algunos productos como el Virkons, que es uno de los desinfectantes más usados en anfibios, y de esta manera podemos tener algo de vegetación que va a ayudar mucho al animal sin perder condiciones de bioseguridad. Es muy importante, según el estrés de los animales, podemos permitirnos ser más espartanos, o a veces tenemos que definitivamente, por control de estrés, enriquecer el ambiente. Y es importante que la zona de cuarentena debe tener un mínimo manejo. Estos animales no puede ser una zona donde haya ingreso-egreso permanente de personas. Es importante también, por bioseguridad, que sea un cuarto separado, que la persona que se encargue de ellos solo se dedique a ellos, o que sea lo último que se haga al final de la rutina para no contaminar a los otros animales. Un problema de salud que se da muy comúnmente durante la cuarentena es el trauma rostral, sobre todo cuando son animales que vienen de la libertad, no conocen qué es un vidrio y todo el tiempo van a golpear la pared transparente intentando escapar, y eso va a producir lesiones en el rostro. Estas son heridas, y estas heridas son una puerta de entrada a diferentes patógenos. Son heridas que tardan meses en cicatrizar y que se pueden impedir si usamos barreras visuales. Es importante también no solamente poner como una película oscura, porque si nosotros ponemos una película externa oscura pero tenemos una luz, vamos a producir una imagen de espejo.
Y también esa imagen de espejo por agresividad va a reforzar el golpeteo. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo hacemos esas barreras para evitar seguir con la conducta del trauma. En animales fosoriales, como las cecilias, también es muy importante no tener un fondo de espejo porque el animal todo el tiempo va a tratar de estar en su conducta de buscar ocultarse y se van a lesionar también. Los refugios son sumamente importantes para disminuir la ansiedad de los animales. Si tenemos un recinto con animales intranquilos, ya sabemos que tenemos que trabajar mejor, tenemos que ambientar mejor para que esos animales estén más tranquilos. En cuanto al albergue, como hablábamos, podemos tener sistemas sumamente espartanos, como estas fotos pues, que no tienen sino un poco de papel y ya, que tienen una ventaja, y es que sí son económicos. Pues normalmente cuando uno va al albergue a tener sus anfibios en su colección, pues hay que pensar en 2 recintos. Entonces, este es un recinto, el de cuarentena, que va a ser, solamente se va a tener durante un tiempo, entonces pues lo ideal es que no se invirtiera mucho, pero los problemas es que no tienen un filtro biológico, que todos los días deben ser limpiados a mano, o sea que eso implica que hay contacto con los animales, hay más manejo, hay más estrés, estéticamente no son nada agradables y no permiten que las especies manifiesten sus comportamientos reproductivos, lo cual conlleva a estrés de los animales. Vamos a hablar un poco, dependiendo del tipo de anfibios, del tipo de recintos en los que los podemos manejar. Entonces, básicamente para algunos animales debemos manejar recintos de tipo acuático. Entonces, en la parte inferior vamos a ver un diagrama. La parte superior pues vemos cómo luciría un típico recinto acuático. Y básicamente lo que buscamos es tener una calidad de agua muy similar a la de si tuviéramos peces, un oxígeno disuelto de más del 80% y un filtro biológico. Es importante, al igual, o sea, aquí si el que haya tenido peces no tendría absolutamente ningún problema, o podríamos acudir a un acuarista que nos ayude con su experiencia para hacer todo el manejo. Se debe tener filtración mecánica y biológica como la que se maneja para peces. Importante saber que los anfibios no toleran la vibración, entonces todo lo que es el equipo de filtración debe estar lo más lejos del acuario posible. Debe haber zonas de asoleo, como lo muestra el diagrama, donde los animales puedan salir del agua si quieren y secarse. Dentro de los recintos acuáticos hay unos animales que su ecosistema está en las charcas. En las charcas hay flujos lentos de agua y básicamente tenemos a las larvas de salamandras, ranas acuáticas como los xenopus, las pipas, que ya las vieron en otra foto, y cuando hay movimientos de agua estos animales se sienten sumamente intranquilos. Una base de acuario de vidrio estándar funciona sumamente bien, como lo ven en el diagrama inferior. Entonces básicamente el hábitat consiste en tener una parte acuática y una parte de tierra. Esa parte de tierra debe ser suficiente como para que los animales salgan, respiren, se sequen. Se recomienda tener un sustrato de grava, más o menos de unos 5 centímetros, filtros de tipo airlift, como el Berlín que ven aquí en la foto. También se pueden usar filtros de canister externo. Básicamente estos filtros se usan mucho como en los acuarios marinos y básicamente lo que buscan estos filtros es que no entre el agua a presión y genere corrientes, porque como veíamos estos animales se sienten incómodos con este tipo de agua. El filtro incluso puede entrar por debajo de la grava y de esta manera no crea corrientes. Hay que tener mucho cuidado que los animales no se vayan a quedar atrapados bajo las losas del piso. Es mejor tener grava que tener losas de piedra. Y se deben suministrar áreas de poca profundidad donde los animales puedan salir a respirar.
a tener en cuenta que los animales de respiración pulmonar, de todas maneras, no solamente pueden respirar por la piel, ellos deben salir a respirar y tomar aire ambiental, de lo contrario pueden asfixiarse y morir, se ahogan. Entonces, para evitar que les pase esto, debemos tener islas, repisas, objetos flotantes, vegetación o troncos que le permitan a estos animales salir a respirar. Hay otros animales que usan estos hábitats, pero hacen un despliegue de comportamientos no solo reproductivos, como los lepidáctilos, que son los sapitos que vemos en la foto inferior, y es importante saber que los anfibios deben tener un refugio oscuro. Ojalá que en el recinto haya un refugio por cada anfibio que tengamos y que se dé la opción de tener diferentes refugios en diferentes gradientes de temperatura para que los animales puedan elegir a qué temperatura estar y aún así estar protegidos. Si nosotros vamos a hacer una cuarentena para este tipo de animales, igual tenemos que hacer algo muy sencillo, pero tenemos que buscar que se repitan las mismas condiciones. Un contenido que se pueda reemplazar, desinfectar. Las plantas plásticas de los acuarios funcionan. Aquí no podemos poner sustrato. Podemos poner tubos de PVC para que los animales se escondan. Podemos poner a flotar trozos de nieve seca, plásticos, y generarles a los animales superficies de descanso donde puedan salir a respirar. Para la filtración, pues como veíamos ahora, los recintos de charca de tipo espartano no tienen todavía un filtro. Nos toca todo el tiempo estar limpiando los restos de comida mediante un proceso de limpieza que se llama sifoneo. Entonces, en la foto inferior se observa que haya tenido acuario, sabe perfectamente cómo se hace esto. Entonces se compra la sonda de sifón, se pone en la superficie, se empiezan a eliminar los restos de comida y hay una bomba que se aprieta a la mano para generar la presión negativa y sacar el agua. Esta agua que se elimina se debe reponer en recambios parciales del 10% al menos cada 72 horas. Le puse días en la diapositiva, por favor me disculpan, se ve que estaba un poco disperso, para evitar que haya cúmulos de amoníaco. En el agua de recambio hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que no debe tener cloro. Y lo segundo es que debe estar a la misma temperatura del agua donde tenemos los animales para evitar el estrés térmico. Quien haya tenido peces entiende esto perfectamente porque es exactamente lo mismo. Se recomienda poner una roca porosa de aireación en el agua para evitar que se forme una nata en la superficie que nos contamine el agua. El filtro de esponja se puede manejar para un ambiente de estos temporal, pero importante saber que no logra manejar altos niveles de amoníaco. Entonces, solo servirían si tenemos pocos animales, sabemos que podemos estar haciendo mediciones de los niveles de amoníaco para evitar problemas. Si durante la cuarentena aparece una enfermedad infecciosa, pues hay que obviamente desechar esa esponja. Importante saber que requerimos de un tiempo. Ahorita más adelante, en esta misma charla vamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. Vamos a repasarlo para quienes tienen peces o ya han visto el manejo de peces, pero básicamente a tener en cuenta que ese filtro biológico requiere un tiempo de maduración. El carbón activado es un filtro importante, sobre todo que lo debemos activar cuando aplicamos medicamentos al agua. Y tener en cuenta que tanto las ranas africanas de garra como los ajolotes se adaptan muy bien a este tipo de recintos. Incluso ellos pueden usarlo para vivir el resto de su vida y no tienen problema, son muy adaptables. También usamos este tipo de recinto cuando queremos criar las larvas de los renacuajos, y podemos usar en ocasiones plantas que no requieren sustrato, que no requieren raíz. Entonces les voy a mostrar una foto que es típica de los acuarios, que es la Elodea canadiensis, una planta que se ve muy comúnmente en los acuarios. Y esta, cuando tenemos
renacuajos es muy importante porque los animalitos se pueden esconder ahí, pueden descansar ahí, incluso sirve de alimento para los mismos renacuajos. Es importante saber que en los tanques espartanos de crianza podemos mantener el agua más limpia, hacer recambios y observamos más fácil los animales, perdón que no apareció la palabra ahí, porque normalmente cuando usamos los acuarios estándar con grava, los renacuajitos se esconden en la grava, entonces es sumamente difícil hacerle seguimiento. Entonces es mejor para la crianza de renacuajos hacerlo en recintos de tipo espartano. Hay otro tipo de animales que provienen de riachuelos, de corrientes de aguas frías, sobre todo animales que vienen del hemisferio norte. Entonces tenemos los hellbender, que son la foto inferior, ahí lo pueden ver, es una salamandra que habita zonas de corriente y estos animales deben vivir en pisos de grava, requieren cuevas profundas donde ocultarse. La foto superior es un típico exhibidor de un zoológico norteamericano donde tienen a esta especie, entonces simula un poco los hábitats de los que ellos vienen, pero hay que darles también áreas donde estos animales puedan salir a respirar. Los atelopus también requieren este tipo de hábitat. Algunas especies como los atelopus también requieren zonas secas. Debemos brindar las corrientes mediante motores, cabezas de poder que muevan el agua de un sitio a otro. Y en este caso se usan otro tipo de filtro que también en las personas que hacen piscicultura o que son acuarófilas lo conocen muy bien, que es el filtro de goteo de trickle. También se puede usar el filtro de canister o de canasta. Y es importante, por ejemplo, para los animales que les mostré en la diapositiva anterior, los hellbender requieren todo el tiempo una corriente fuerte de agua. Si no la tienen, empiezan a nadar de un lado a otro para mejorar su respiración. Entonces ahí ya vamos a tener un animal estresado y vamos a tener que rápidamente hacer algo para mejorar sus condiciones. Es importante que los filtros, como aquí sí se hace una corriente de agua, aquí los filtros sí tienen una succión, hay que proteger muy bien esas entradas a la succión, de lo contrario podemos tener animales atrapados ahí. Les muestro la planta que les mostré ahorita para los recintos de cuarentena, que es la Golden Pothos, el nombre científico es Erythremum aureum. Esta planta resiste muy bien zonas de corriente, se adapta muy bien, no requiere sustrato y se puede desinfectar, que es una ventaja. Los requerimientos del agua para animales que vienen de agua corriente son altos en oxígeno disuelto y no pueden tener amoníaco, ni nitritos. Son animales sumamente susceptibles a cambios de pH y es importante estos acuarios dotarlos de resinas captadoras de amoníaco, que son unos aditivos que se le pueden poner al filtro biológico, y se pueden tener también un filtro de carbono activado para eliminar químicos. Cuando hay restos de alimentos grandes se debe hacer limpieza por el método de sifoneo que ya se los mostré ahorita. Si queremos hacer esto mismo a nivel espartano para una cuarentena, entonces básicamente no vamos a poner sustrato y vamos a poner rocas desinfectadas, tubos plásticos o algo de nieve seca para que flote, una filtración en filtro de canasta, un sistema que se pueda desarmar y desinfectar fácilmente y poner la corriente de agua. Si hay animales que vemos que no se adaptan bien, se pueden poner también como piedras, rocas que detengan un poco la corriente para que los animales, si quieren, se puedan proteger detrás de esas piedras para no estresarse mucho con la corriente. Otros, como el hellbender, ya saben que antes, por el contrario, deben tener esa corriente ahí para sentirse bien. Hay otro tipo de recinto para otro tipo de anfibios, que son animales que habitan las orillas de los ríos, que son buenos nadadores, que pueden entrar al agua, que muchas veces sus despliegues comportamentales de tipo reproductivo los dan en el agua. Entonces aquí como ejemplos tenemos a la rana catesbellana y a la Atelopus. Es muy importante que la zona seca
vaya cubierta de musgo para evitar que estos animales se lastimen la piel. Son animales que van a gozar de zonas tranquilas, puede tener algo de movimiento el agua solo es necesario que les cubra hasta la altura del hombro, estos animales no entran a zambullirse ni nada de esto. Es un agua que debe estar muy bien oxigenada, entonces en la foto inferior podemos ver un diagrama básico de lo que tendría un terrario de este tipo. Ideal que haya un gradiente de humedad en ese recinto y ojalá se plante una vegetación que sirva de refugio a los animales. Hay otro tipo de sustrato que es el del suelo de bosque. Entonces son animales que viven en el suelo o que incluso son semiarbóreos, pueden subir a la vegetación. Y aquí, en la parte inferior del recinto, sí tenemos grava, pero lo vamos a cubrir con musgo, con hojarasca. Es sumamente importante poner un sustrato, porque de lo contrario los animales van a empezar a hacer abrasiones de la piel y esas abrasiones van a generar lesiones de piel que se van a convertir en infecciones y en enfermedades. La foto del recinto inferior de un zoológico puede estar excesivamente plantada. Se ve muy bonita, pero eso puede dificultar a que el animal encuentre las presas. Gastan muchísima energía cazando y los vamos a observar delgados. Y por el contrario, dentro del recinto vamos a encontrar muchos insectos, muchas heces de insectos y el daño de la vegetación por el consumo de estos animales. Y dejar el terrario completamente desprovisto de vegetación, pues ya vimos que también va a generar estrés. Entonces hay que buscar un equilibrio que generalmente se logra por la experiencia, digamos, de cuánta vegetación dejar en un recinto. Si yo tengo un animal en hospitalización o en cuarentena de este tipo, pues debo hacer un recinto de suelo de bosque espartano, entonces nuevamente sin sustrato, con vegetación, pero a tener en cuenta que los animales se pueden volver muy estresables en este ambiente. Algunas salamandras que son de tipo más sedentario toleran mejor este tiempo por periodos de tipo prolongado. Para el caso de las cecilias, estos animales, como lo hablábamos ahora, son fosoriales, es decir, que ellos buscan todo el tiempo estar por debajo de un sustrato. Los angistomas también, los ajolotes también son de este tipo. Las salamandras sin pulmones de Sudamérica también son de este tipo. Y las ranas tomate son de este tipo de animales. Entonces aquí buscamos un sustrato que sea en tierra, donde los animales se puedan ocultar fácilmente, muy grueso, más o menos de 10 centímetros. Ustedes veían, anteriormente hablábamos de un espesor de 5 centímetros para sustratos. Ellos requieren una pileta pequeña, no son recintos de mucha altura. Deben tener muy buen drenaje para que no se nos obstruyan. La zona del drenaje debe estar todo el tiempo siendo revisada para destaparla y tenerla funcionando. Y a tener en cuenta que este tipo de animales todos pueden escapar, son artistas del escape, empujan con la cabeza, son animales muy fuertes, entonces es importante que los techos o las tapas tengan un sistema que las asegure, las puertas en general, porque si es simplemente a presión, los animales pueden salirse y por desecación se pueden morir en el exterior. Es, digamos, a nivel de exhibiciones para zoológicos un reto grande, cómo hacer para que estos recintos sean agradables para verse. O sea, hay que buscar cómo los animales se vean. Importante que se requiere, además del sustrato de tierra, hojarasca, musgo. El sphagnum moss es un tipo de musgo también que se vende comprimido. Uno compra como una especie de cajita que tiene esto y cuando se humecta se vuelve grandísimo. Porque el animal sale de la grava, pero es importante que él todavía sienta protección. Importante saber que las crías de cecilias y las cecilias en general, excepto las que no tienen pulmones, necesitan también salir a respirar. Para las salamandras es muy importante dar refugios de tipo oscuro. Las cecilias, como vimos anteriormente, tienen una capa de piel que tapa sus ojos
Entonces, estos animales, con que les brindemos un tubo plástico transparente, él va a sentirse protegido por su tacto. Y nosotros, por el contrario, podemos estarlos viendo. Podemos hacer unas cavernas con plástico de tipo PVC. Las plantas para este tipo de recintos generalmente sufren mucho porque se dañan las raíces. Entonces, volvemos a nuestras dos amigas, que son el Golden Pothos y Philodendron cordatum, que son bastante resistentes y pueden darnos como esa presencia vegetal y duran más. O la otra opción es dar una protección con grava a la planta para que los animales no puedan dañar sus raíces, o incluso plantarlas como en contenedores de barro para que los animales no les dañen la raíz cuando están todo el tiempo bajo la tierra. Hay otro tipo de recinto, creo que este ya es el último de los que vemos, y básicamente es el recinto de tipo arbóreo. Son recintos muy similares a los de piso de bosque, solo que son más altos. Tenemos que darles plantas y ramas a los animales. Generalmente para los coleccionistas se venden unos tanques de tipo hexagonal que son muy llamativos, y es importante ambientarlo de manera muy compleja con ramas, troncos, musgos, plantas epífitas, como pueden ver los ejemplos de estos exhibidores de zoológicos, y las paredes laterales idealmente se deben cubrir con un sustrato como la corteza de coco. Estos animales requieren pileta de agua y generalmente se hace un suministro de agua por las paredes para que en esas paredes laterales empiece a crecer la vegetación. Si vamos a hacer esto a nivel espartano, es bastante difícil, igual son recintos más altos. El sustrato lo vamos a cambiar por toallas de papel sin blanqueador, como les conté ahorita. Vamos a darles refugios. Vamos a ambientar con plantas de plástico o plantas naturales que podamos desinfectar. Y necesitamos elementos que puedan ser fácilmente desmontados y desinfectados. Pero estos recintos deben ser lo suficientemente complejos como para que estos animales puedan desplegar sus conductas naturales. Es sumamente importante saber que las condiciones ambientales van a afectar la salud, la reproducción y el bienestar de los animales. Si nosotros mantenemos los parámetros medioambientales a control, los animales van a estar bien. Debemos conocer la historia natural del animal y tratar en lo posible de simular las condiciones del microhábitat. Y debemos considerar las variaciones que se van a dar propias de temperatura, humedad, iluminación durante el día, la noche y durante las diferentes épocas del año. Importante, volvemos al cuento de que los anfibios son ectotermos y que si mantenemos por encima de su temperatura óptima preferencial, dentro de ese rango, los animales se van a enfermar o se van a morir. Aquí hay una tabla un poquito esquemática y básica, pero dependiendo del origen de los anfibios vamos a tener como unas temperaturas generales que podemos mantener. Entonces esto nos puede funcionar como una guía básica. Algunas especies que son de las zonas templadas, de las zonas de estaciones y zonas acuáticas, incluso pueden vivir hasta los 9 grados centígrados. Estos animales, si los vamos a tener en zonas más cálidas, tendríamos que brindar aire acondicionado de las salas o un chiller, que es un enfriador de agua que se usa mucho a nivel de los peces de acuacultura, sobre todo en peces marinos se usa mucho. Es importante tener temperaturas todo el tiempo, tener medidas las temperaturas, y debemos conocer cuáles son las variaciones y las fluctuaciones en nuestros terrarios para saber, en teoría, por ejemplo, si yo tengo una lámpara de calor, ahí voy a poner un termómetro y asimismo voy a buscar poner otro termómetro en las zonas más frías de ese recinto. Los animales que vienen de tierras bajas, de zonas subtropicales, generalmente se caracterizan porque tienen una temperatura que es bastante pareja todo el año. Entonces,
ellos no necesitan cambios de iluminación o de temperatura para iniciar ciclos reproductivos. Pero por lo contrario, si yo quiero hacer un programa de reproducción con especies que provienen de países, de estaciones, generalmente tengo que simular los cambios propios de temperatura que se dan en esas áreas cuando los animales van a iniciar su reproducción. En cuanto a la temperatura, es importante que los anfibios controlan su temperatura de dos maneras, de una manera comportamental y de una manera fisiológica. Ellos todo el tiempo están buscando su temperatura adecuada. Entonces, cuando estos animales se sienten enfermos, al igual que los reptiles, manifiestan un comportamiento que se conoce como fiebre comportamental, y es ellos deliberadamente buscan áreas donde ellos van a obtener temperaturas que están por encima de su rango de temperatura óptima preferencial, para de esa manera elevar el metabolismo, elevar el funcionamiento de todo el sistema inmune, incluso el sistema digestivo se activa. Muchas veces los animales tienen una comida muy grande, entonces buscan activar su sistema digestivo o incluso buscan tener activación hormonal mediante este tipo de comportamiento. También los anfibios modifican su postura y de esta manera aumentan o disminuyen el contacto con fuentes térmicas de convección. Asimismo, con la posición pueden aumentar o disminuir la evaporación de agua por la piel, pueden cambiar los colores de la piel para de esta manera reflectar mejor o menos la luz solar y de esta manera ganar temperatura o perderla, y finalmente pueden hacer vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, para nada es justo decir que son animales de sangre fría, como si no hicieran nada por mantener una temperatura óptima para ellos. Es importante que dentro del gradiente térmico que le vamos a elegir a nuestra especie, elijamos la temperatura más adecuada. Este rango no debería ser mayor a 8 grados centígrados. Y es importante saber que si requerimos darle calor a un recinto, podríamos, como se ve en las fotos, comprar un cojín térmico de baja potencia o usar, como vemos en la foto inferior, están poniendo una cinta térmica y ambos se deben poner debajo del tanque. Nunca se recomienda comprar las rocas calientes que venden en los almacenes o en las páginas web que tienen productos para reptiles. Estas rocas calientes no solo son malas para los anfibios, sino que son terribles para los mismos reptiles porque producen quemaduras de piel. Es importantísimo que le proporcionemos a nuestros anfibios zonas de asoleo donde ellos puedan salir a termorregular. Si tenemos un hábitat de exteriores, pues ellos directamente se podrán exponer al sol, o si no, podemos brindar objetos que emitan calor de tipo radiante. Los animales juveniles que buscan más el sol, se les debe proporcionar zonas con agua. Podemos dar también, como vemos en la foto superior, una lámpara cerámica de poca potencia. Bajo una lámpara de estas se puede generar una zona de asoleo. Hay especies que si ya buscan el sol como tal, entonces ya requeriríamos un bombillo de tipo incandescente, como estamos viendo en la foto del medio de la diapositiva, y tener en cuenta algo, que el calor deseca. Entonces siempre que lo pongamos tenemos que dar una fuente donde los animales se puedan humectar. Y se debe evitar el contacto directo de la fuente de calor con el animal porque ya sabemos que puede haber quemaduras. Para las especies acuáticas, entonces en la foto del interior, la foto de abajo, perdón, vemos una foto de un calentador de agua, de acuario, pero hay que tener una precaución y es meter ese acuario dentro de un tubo plástico para evitar quemaduras a los animales. Vamos a hablar ahorita un poco de la humedad de los animales y debe ser muy similar a la que obtienen en su ambiente natural. Estos animales no beben agua, ellos la toman por su piel y dependen de un ambiente húmedo todo el tiempo, mantener la piel húmeda para poder respirar. Por el contrario, si un ambiente se nos pasa de humedad,
los animales ya no van a poder hacer el intercambio homeostático y van a retener toda esa agua en el cuerpo y van a tener problemas de edema. Entonces es muy importante, así como tenemos un gradiente térmico, idealmente dar un gradiente de humedad para que los animales puedan regular su balance hídrico moviéndose y haciendo todos los ajustes de postura que normalmente hacen para regular el agua. Importantísimo también ajustar la ventilación, porque si yo aumento la ventilación en un recinto, pues inmediatamente voy a reducir la cantidad de agua. Si yo quiero tener un ambiente muy húmedo, debo cerrar todas las ventanas que permiten que se ventile ese recinto. Y tener en cuenta que si no tengo un sistema que me mantenga permanentemente humectado el espacio, si yo simplemente uso un atomizador de mano, solo voy a tener una elevación momentánea de la humedad, pero el resto del tiempo el animal va a estar con condiciones bastante bajas de humedad. Cuando yo quiero elevar la ventilación de un recinto y cierro y tapo todas las entradas de ventilación, voy a tener efectos que no son deseables, porque voy a saturar el aire, no va a haber un gradiente térmico ni un gradiente de humedad, y estos animales van a tener susceptibilidad a las enfermedades y también se van a afectar. Aquí tengo una foto de una de las filobates que subió a la clínica y ahí está mirando su sensor de temperatura y humedad para ver si nos la prueba o si nos toca mejorársela. Básicamente, en ocasiones yo no quiero alterar la ventilación, entonces si yo quiero subir la humedad, yo puedo poner una caída de agua, o puedo poner plantas, o puedo usar la piedra porosa dentro del agua que libera burbujitas y va a elevar la humedad ambiental. En los terrarios que son de tipo arborícolas, que son altos, como los que vieron en las fotos anteriores, generalmente por su altura se puede estancar el aire en la base, saturándose, entonces esto se puede corregir comprando un pequeño ventilador como los de los computadores, o se puede abrir agujeros laterales al tanque para mejorar la ventilación en esas zonas. Dentro de los refugios los animales generalmente buscan una humedad más alta, se puede poner pequeños trozos de musgo para que los animales encuentren más humedad ahí. Cuando los dendrobátidos, como el de la foto superior, tienen una temperatura ambiental menor al 70%, bajan su actividad e inmediatamente buscan refugios o fuentes de agua para mantener su humedad. Pero en otras especies, si yo tengo una humedad muy elevada, voy a tener enfermedades de piel. Normalmente se pueden comprar los humidificadores que se usan para los reptiles, donde albergamos anfibios. Y normalmente si tenemos una sala grande, se recomienda en general 1 a 2 recambios de aire para mantener la humedad de la sala. En cuanto a la iluminación, es muy importante imitar las condiciones de iluminación natural que tiene el animal en vida libre. Se recomiendan mucho las luces de espectro completo. Nosotros realmente en el laboratorio ya no volvimos a comprar lámparas de radiación ultravioleta, sino que tenemos un bombillo que nos garantiza luz de espectro completo, y ahí dentro de ese espectro tenemos la radiación ultravioleta B que requerimos. Se sabe que una radiación que esté en el rango de los 280 a 320 milímetros, bajo esa radiación se va a poder producir la biogénesis de vitamina D3 en la piel, que es sumamente importante para que pueda ocurrir correctamente el metabolismo del calcio en estos animales. Es muy importante saber que estos procesos se producen en reptiles, en algunas especies, y en anfibios se cree que también en muchas especies se da de esa manera. En cuanto al comportamiento, es muy especial saber que si un anfibio sea venenoso, sea tóxico, tenga colores brillantes, ellos evitan a sus predadores, aún pues sus colores de advertencia. Tienen un olfato muy desarrollado, lo veíamos antes, las feromonas son sumamente importantes en el comportamiento de estas especies. Entonces requerimos de ambientes lo más estables posibles para disminuir el estrés.
es importante tener un recinto para los animales hospitalizados, pero hay una situación a tener en cuenta que se ve mucho donde tenemos varios anfibios, y es que a veces un anfibio enferma por competencia social. Entonces, en ese caso, cuando sabemos que realmente el origen de este problema, de estas heridas de piel o de esta pérdida de peso es por agresión, lo ideal es sacar a los compañeros y dejar al animal enfermo en su hábitat para que mejore. Porque si nosotros sacamos a ese animal enfermo y lo llevamos al estrés de un hábitat espartano, a una clínica veterinaria, a otro sitio, el estrés del transporte, probablemente ese animal no resista todo ese tipo de cambios y va a tener muchas más posibilidades de salir adelante de su patología si se deja en su mismo recinto. Y los animales que están causando el estrés, pues ellos no están enfermos, así que a ellos sí se les puede dar un pequeño castigo por portarse mal y no les va a pasar nada. Importante que no dejemos sin cambiar hábitats que han sido habitados por otros animales, que van a dejar feromonas que van a estresar a los nuevos habitantes que lleguen a ese recinto. En cuanto a la calidad de agua, muy importante recordar, ya vimos todo lo de la piel de estos animales, por qué son tan permeables a los solutos. Así que en condiciones prácticas, el agua donde se albergan los anfibios la vamos a manejar como si tuviéramos peces. La calidad de agua se afecta por la fuente de donde se obtiene el agua, porque de ahí podemos obtener contaminantes químicos, como por ejemplo el cloro para potabilizar el agua. Podemos tener contaminantes infecciosos como el Batrachopidium, que tiene unas iniciales, como lo vamos a ver en la siguiente charla, se llama BD, para no hacer esa palabra que parece un trabalenguas larga. También, bueno, los agentes potabilizantes ya los habíamos mencionado, cloraminas, fosfato y cloro. Y en ocasiones las tuberías que son antiguas, que son de cobre, de plomo, de asbesto, pueden contaminar también el agua. Importante el manejo que se da durante la fuente de agua, porque eso nos va a afectar la concentración de gases, la temperatura, los sólidos suspendidos y los residuos nitrogenados que tenga el agua. Entonces es sumamente importante antes de arrancar saber qué tipo de agua tenemos. Es de suma importancia el oxígeno en renacuajos y en plantas acuáticas. Nosotros podemos suplementar el oxígeno de nuestros terrarios, de nuestros acuarios, con una bomba o con un aireador. Aquí en la foto superior les he hablado varias veces de la piedra porosa. Aquí hay una foto de la piedra porosa. Las personas que sean acuarófilos sí, pues saben perfectamente de qué les estoy hablando. Hay que tener en cuenta de una enfermedad que afecta a los organismos acuáticos y a las personas que practican buceo si no tienen precaución, y es la enfermedad de las burbujas o de la supersaturación de oxígeno. Entonces, cuando nosotros para peces y anfibios tenemos un agua de origen de pozo, hay que tener en cuenta que estas aguas están a profundidad, la presión hace que haya dilución de todos los gases, están perfectamente diluidos en agua, pero en el momento que el agua sale, esa presión disminuye y esos gases empiezan a tener un comportamiento físico y se juntan en burbujas. En ocasiones el agua puede ser de tubería normal, pero si hay un daño en la bomba puede inyectar una cantidad excesiva de aire en el agua. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de los dos problemas, lo ideal es airear el agua mediante una cascada antes de que entre en contacto con los anfibios para que se elimine todo ese exceso de gases. Hay otro gas muy importante que es el CO2. Puede afectar a los anfibios, es un subproducto metabólico y básicamente es sumamente importante porque es ácido y por consiguiente nos va a disminuir el pH del agua. Para controlar esto es sumamente mantener los ambientes aireados, mantener las concentraciones adecuadas y mantener una carga biológica adecuada para el tamaño del tanque. Sobrepoblaciones de animales, excesos de plantas en descomposición nos van a afectar este gas. Otra consideración físico-química a tener en cuenta es el pH. Básicamente a tener en cuenta que en los sistemas cerrados, conforme va pasando el tiempo, el pH de todo el encierro se va volviendo más ácido. ¿Por qué? Porque hay una descomposición
que se va dando poco a poco de la materia orgánica que tenemos ahí, y ya vimos en la diapositiva anterior que el CO2 va a producir una caída en el pH. ¿Cómo lo podemos evitar? Si tenemos un filtro mecánico, estarlo limpiando permanentemente, haciendo recambios de agua constantes, aireando el agua y usando un buffer como el carbonato de calcio. Esto todo aplica exactamente para acuariofilia y básicamente la misma teoría que se aplica para anfibios. La dureza consiste en la cantidad de minerales que tiene el agua. Los minerales de mayor importancia son el calcio, el magnesio, el hierro, el aluminio. Entre más sales tenga un agua, más dura va a ser. Los anfibios prefieren las aguas blandas, aunque hay variación entre las especies. En ocasiones hay anfibios que, sobre todo, más allá de la necesidad que tengan, vamos a ver más adelante que cuando se filtra el agua por sistemas como el de ósmosis reversa no queda ningún soluto en el agua, entonces a veces hay que endurecerla un poquito. Y si necesitamos suavizar un agua muy dura, lo que podemos hacer es agregarle agua deionizada o destilada o agua de la ósmosis reversa. Y de esa manera vamos a diluir esa cantidad de minerales y a suavizarla. Pero no se recomiendan productos químicos para suavizar el agua. La alcalinidad básicamente es la capacidad buffer que tiene el agua y está determinada por la cantidad de carbonato o de bicarbonato que haya en el agua. Entre más blanda sea el agua, menor la capacidad de buffer va a tener, y la capacidad de buffer lo que hace es minimizar los cambios en el pH. Si nosotros queremos darle capacidad de buffer al agua, vamos a dar coral molido o vamos a dar otras fuentes de bicarbonato. Vamos a hablar un poquito del nitrógeno, tal vez es uno de los más importantes porque es un subproducto de la descomposición o del metabolismo. Esto, quien haya visto alguna clase de acuariofilia lo va a ver perfectamente bien. Básicamente sabemos que los peces y los anfibios de tipo acuático eliminan el amoníaco, que es el NH3, y hay unas bacterias que están en el agua, que son las nitrosamonas, que nos van a cambiar o a convertir este amoníaco en nitrito. Y luego hay otro grupo de bacterias que se llaman las nitrobacter, que nos van a convertir ese nitrito a nitrato. Lo más tóxico es el amoníaco, luego viene el nitrito, que aún es tóxico, y por último el nitrato, que tiene una toxicidad menor. A tener en cuenta que hay una interacción entre el pH y el amoníaco. Cuando el pH baja, es decir, cuando hay acidez, el amoníaco se convierte en una forma que se llama amonio y es menos tóxico. Entonces, si yo tengo un problema en un acuario y el acuario está muy ácido, está con mucho amoníaco, yo debo tener mucho cuidado, porque si yo corrijo el pH y no he corregido el amoníaco primero, yo voy a llevar a un nivel de toxicidad. Entonces, seguramente ese animal que está ahí dentro del agua, vemos y decimos, hombre, estamos muy mal porque tenemos acidez y tenemos amoníaco. Entonces, pero el animal de alguna manera ha logrado sobrevivir. Si yo corrijo el pH antes de sacar el amonio se va a volver a convertir en amoníaco, y ese animal que sobrevivía ahí con esa cantidad ya no va a aguantar y va a morirse. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta cuáles son los signos de intoxicación de un animal por amoníaco, que son la letargia, disnea, vamos a ver cambios en el color, incremento en el mucus de la piel, alteraciones neurológicas y cambios en la postura. Entonces los anfibios van a evitar como mejor puedan estar en contacto con este tipo de agua, van a caminar en puntas de dedos, van a intentar escapar de donde están. Luego venimos con el otro producto que todavía es tóxico, que son los nitritos, y básicamente nos produce una metahemoglobinemia. Los animales van a tener una respiración angustiosa, un distrés respiratorio. La cantidad en el agua de los nitritos debe ser siempre menor a 1.5 miligramos por litro. Olvidé decirles que el amoníaco debe ser 0 siempre, no debe medir nada, siempre debe dar 0. Y luego tenemos los nitratos, que son los menos tóxicos, pero
es importante saber que los animales van a tener estrés y que si tenemos plantas, las plantas van a tomar esos nitratos como fertilizante y de esa manera lo vamos a tener en control. Pero aún así, en el agua que tenemos debe estar siempre menor a 10 miligramos por litro. ¿Qué es importante? Nosotros debemos tener un filtro maduro, es decir, debemos asegurar que estas bacterias, las nitrosamonas y las nitrobacterias, ya existen en el filtro antes de meter los animales para evitar problemas de intoxicación. ¿Cómo se hace esto? Esto se puede hacer de una manera natural, introduciendo animales resistentes al agua y poniendo material biológico de otro tanque y esperar 3 a 6 semanas para establecer bacterias. Desventajas, se demora mucho y podemos transmitir enfermedades de esta manera. Hay un método artificial sin necesidad de meter animales y es agregarle al agua amoníaco casero, el que se usa para desinfectar, que no tenga perfume, y vamos poniendo de agua 4 o 5 gotas al día por 10 galones de agua y ir midiendo mientras se va cerrando el ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta que los nitritos den cero. De todas maneras, esto puede tomar unas 2 semanas. Cuando ya esté listo, ya se pueden agregar los animales. Entonces, va a haber un pico de amoníaco, luego va a haber un pico de nitrito y luego ya los nitritos van a dar cero. Ya vamos a saber que el sistema está maduro. ¿Cómo medimos esos parámetros en el agua? Exactamente de la misma manera como se hace con los acuarios. La colorimetría es ampliamente usada, es simple, económica y acertada, pero requiere tiempo para su realización. Entonces es producir unas relaciones químicas que nos van a dar unos colores y eso se compara contra una tabla, se hacen tubos de ensayo, se agregan unos reactivos y hay unos medidores automáticos como el que se ve en la foto de abajo, que en los acuarios grandes o en los sitios grandes de anfibios son espectrofotómetros y son muy costosos, pero son acertados y son rápidos. Cuando tenemos que medir al tiempo más de 50 tanques, pues esto tiene más sentido que empezar a hacer las relaciones de colorimetría uno por uno. Podemos enviar las muestras a un laboratorio comercial y por último las tirillas reactivas que las usan mucho los acuarófilos que son bien aficionados. Esas tirillas no son acertadas y en lo posible no se recomiendan porque no van a dar resultados confiables. Importante si nuestra agua viene del acueducto municipal. Es un agua con mucha variación, entonces tener en cuenta que para que esa agua sea potable se agrega cloro, que nosotros debemos eliminar por aireación. Debemos dejar reposar el agua 24 horas antes de su uso si no tenemos forma de airearla. Y tener en cuenta que si hay cloraminas, las cloraminas no se eliminan por evaporación y ya ahí sí vamos a tener que poner un filtro tipo ósmosis reversa para poderlo filtrar. Los fosfatos captan minerales como el calcio, también se usan fosfatos para potabilizar el agua y el problema es que vamos a tener problemas con el metabolismo del calcio y vamos a tener animales con tetania y con otra cantidad de enfermedades metabólicas óseas por esto. Si las tuberías son de una ciudad antigua y son de cobre, vamos a tener contaminación del agua por metales pesados, entonces vamos a tener también que hacer una purificación del agua con ósmosis reversa. El agua de lluvia puede ser una buena fuente de agua, es muy blanda, o sea que si tenemos renacuajos hay que agregar minerales. Hay que tener en cuenta que la zona donde estamos no produzca lluvias ácidas y tener en cuenta que esos colectores de agua pueden atraer a poblaciones nativas de ranas. O sea que si no cerramos ese sistema vamos a tener problemas de bioseguridad porque esos animales de vida libre nos pueden estar contagiando enfermedades. Y finalmente la malla del techo, donde se recolecta esa agua, no debe ser metálica porque por oxidación va a empezar a transmitir metales que van a ser tóxicos en el agua. Si el agua la sacamos de pozo, ya vimos que bueno, no tiene sustancias que potabilicen, es baja en oxígeno y ya vimos lo de la supersaturación de gases, no lo voy a repetir, y puede ser un agua excesivamente dura, entonces probablemente requiera una filtración adicional. Comprar agua embotellada es sumamente costoso y esa agua debería monitorearse en calidad como cualquier otra agua. Vuelvo y repito, las tapas metálicas en la parte superior no solo de los contenedores de agua, sino de los recintos de los anfibios, si se contaminan con agua, pueden
contaminarse bastante. Importante para los tratamientos de agua, hacer la aireación, usar el filtro de carbón. Hay otros filtros adicionales como los filtros arsínicos que se usan en algunos acuarios y el de ósmosis reversa que se usa muchísimo en recintos que tienen anfibios. Usan una membrana y presión para retener los solutos. Es un sistema, se puede decir que es costoso, pero realmente por la calidad de agua que dan, pues realmente son muy buenos. Esas membranas hay que estarlas cambiando con cierta regularidad y el agua sale muy pura, o sea, realmente aquí no solamente vamos a tener filtración de partículas, sino también de contaminantes químicos, metales pesados, todo este tipo de cosas van a quedar atrapadas ahí. Esta agua es diferente al agua destilada y no se recomienda usar agua destilada en anfibios porque va a producir edemas al no tener ningún tipo de solutos. De hecho, el agua de la ósmosis reversa a veces hay que agregarle algo de solutos. ¿Cómo vamos a manejar el agua en anfibios? Una opción, si no tenemos filtración, es simplemente estar recambiando agua por rebosamiento o estar sacándola parcialmente. Filtrar el agua la mantiene por más tiempo. Es adecuado para animales acuáticos como los ajolotes. Podemos además garantizar corrientes de agua para los animales que lo necesitan. Lo bueno del recambio, por el otro lado, es que removemos fosfatos y nitratos y según la frecuencia de alimentación y cantidad de animales vamos a necesitar estar recambiando el agua para que no se nos dañe. Hay tres clases de filtros a tener en cuenta, esto es exactamente igual a peces, un filtro mecánico que atrapa las partículas grandes y los restos que se acumulan. Se debe limpiar con regularidad, si no, vamos de nuevo a afectar la calidad de agua. Hay filtros químicos que son carbón activado o zeolita, la zeolita va a captar todos los nitrogenados y nos va a producir un cambio iónico que suaviza el agua. Podemos esterilizar el agua con ozono, dar otro paso. Y el filtro biológico nos va, como vimos, a brindar las bacterias que van a cerrar el ciclo del nitrógeno. A mayor superficie de contacto, pues más bacterias van a vivir y mayor cantidad de filtración vamos a tener. Y nuevamente les recuerdo que debe estar maduro y funcionando antes de meter animales, si no vamos a tener lo que conocemos como el síndrome de tanque nuevo, que se da también en peces, que es meter los peces sin tener preparado un sistema de filtración. Y tener en cuenta que si hacemos algún tratamiento antibiótico en el agua, ese antibiótico puede matar las bacterias del filtro biológico y vamos a estar de nuevo ante una situación de un tanque nuevo. En cuanto a nutrición, es importante respetar los horarios de los anfibios para hacer los horarios de alimentación. En caso de alimentar con invertebrados acuáticos, para especies acuáticas, es importantísimo hacer baños de agua con sal para reducir la carga parasitaria que traigan esos animalitos. Es importante a los anfibios solo darles de comer la cantidad que van a poder consumir en las 24 horas, pues estos insectos sufren unos cambios después de que están 24 horas por fuera de su recinto donde viven y pierden básicamente el valor nutricional. Entonces, es más la energía que gastan los anfibios que lo que van a obtener de ese alimento. Si hay, por ejemplo, instalaciones que tienen anfibios, es muy recomendable tener el personal que los alimente todos los días. No es buena idea los sábados, como no va gente el día festivo, los sábados poner el doble de comida porque ya nos damos cuenta del efecto. Importante saber también que una vez un insecto se muere y se deja morir, los anfibios ya no se los comen. El tamaño es sumamente importante. Insectos muy grandes o muy pequeños no son consumidos y pueden generar obstrucciones gastrointestinales. Quería mostrarles, las hembras de grillo tienen un órgano ovipositor que es como una aguja hipodérmica y si no tomamos como la precaución de retirar ese órgano ovipositor, en la diapositiva inferior se alcanza a ver en la parte posterior como un estilete. Si no retiramos esa punta de aguja, eso puede generar lesiones del tracto gastrointestinal en nuestros anfibios.
El calcio es uno de los nutrientes más importantes y la relación con el fósforo ojalá que sea 1.5 a 1 o mayor. Desafortunadamente los grillos que tenemos cultivados son mucho fósforo y poco calcio. Entonces hay dos estrategias para balancearlos un poco. Una es la sobrecarga intestinal o gut loading, que consiste en alimentar un poquito antes de darlos en alimentación, se les da una dieta que tiene muy poco fósforo y más calcio. Eso nos va a producir insectos que tengan una concentración del 2% de calcio. Pero es importante saber que esa dieta es letal para los insectos, entonces solo se les debe alimentar unas 48 horas antes de llevarlos a la alimentación. También podemos tomar el calcio y las vitaminas y los minerales y espolvorearlas sobre los insectos, pero ahí no permanece mucho tiempo porque el insecto se acicala y el mismo polvillo termina cayéndose. Entonces, los animales que son consumidos inmediatamente del espolvoreo, pues sí van a brindar la cantidad que queremos, pero los que se van quedando para el resto del día ya no sabemos que no lo brindan. También variar las presas ayuda mucho no solo por enriquecimiento ambiental, sino que, por ejemplo, las larvas de grillo y las lombrices de tierra tienen una relación calcio-fósforo que es mejor. Tener mucho cuidado que los animales siempre sean de bioterios, porque sacar animales del medio puede ser sumamente peligroso desde el punto de vista de la bioseguridad. Según el anfibio y las presas podemos requerir suplementos vitamínicos. Generalmente la vitamina A nuevamente es bastante baja en los grillos cultivados y esto conlleva a problemas de salud. En un programa de reproducción para conservación de un sapo en Estados Unidos, el sapito de Kihansi, el sapito de Wyoming, discúlpenme, en el zoológico del Bronx, empezaron a notar que ese animalito sacaba la lengua y los insectos no se quedaban pegados de la lengua. Entonces se describió como el síndrome de la lengua corta y encontraron que el problema era que los insectos cultivados que les daban no les brindaban la suficiente cantidad de vitamina A. Para evitar ese problema, entonces nuevamente podemos espolvorear a los insectos con suplementos de beta-caroteno, pero en ocasiones es importante hacer tratamientos tópicos con vitamina A los anfibios directamente. Bueno, ya aquí terminé esta.